es para nuestro siguiente ponente. Él es Global Head of Programmatic Evangelist, Microsoft Advertising. Bienvenido, Daniel Godoy. Hola, Daniel. Hola, Elena, muchas gracias. Qué bueno estar aquí. ¿Qué tal, Y bueno, Daniel? y bueno. Daniel se conecta desde Barcelona, pero Daniel es colombiano. Y que sepáis que ayer escribían desde Colombia diciendo que estaban siguiendo Inspiration. Así que tienes a muchos paisanos que te escuchan, Daniel. Y nosotros aquí, pues también. Qué bueno, me alegra. Lo siento desde aquí, la verdad. Y bueno, pues oye, me uno lo primero a los agradecimientos, agradecer al Inspirational, agradecerte a ti, Elena, agradecer a la IAB, agradecer a Sander por cederme este espacio para que hablemos de data. Y cómo no, de esto que hablabas tú hace un segundo, de cookies, vamos a hablar de data privacy. Es un tema que yo creo que es apasionante para todos. Y bueno, la verdad es que el tema despierta muchísima curiosidad e incertidumbre. Bueno, la idea es que logremos despejar muchas dudas en el transcurso de esta sesión y espero que sea del agrado de todos. Como ya bien dijiste, soy Daniel Godoy, Head of Programmatic Evangelist para Microsoft y bueno, vamos a hablar de Data Privacy. Espero que sea del agrado de todos. Vamos a ello. Muy bien. Ok, hablábamos de incertidumbre, ¿no? Entonces, este tema genera mucha incertidumbre entre todos nosotros y si nos remitimos a los bullets, un poco lo que vemos es, esto crea mucho ruido, mucha confusión, se dice una cosa, se dice otra, se habla de tiempo y como que hay veces en que como marcas no sabemos para dónde coger, ¿no? Bueno, también se habla de assess your level of preparedness. Bueno, aquí un poco el qué tan preparados estamos para el mundo sin cookies. Como que no tenemos una solución y no sabemos en qué nivel de preparación estamos. Y también se habla un poco de, ¿es esto una maratón o es esto un sprint, no? La realidad es que esto es una maratón, es una carrera de largo plazo y tenemos que estar preparados para una estrategia a largo plazo. ¿Qué pasa? Bueno, pues antes de empezar a hablar del contenido en sí, me gustaría que repasáramos el contexto actual como usuarios que somos. Los datos y la identidad se han convertido en la pieza central de esta discusión. De hecho, seguramente todo esto que empezó en la industria, empezamos a hablar de cookies, de data privacy, etcétera, estas conversaciones profesionales seguramente ya no son tan profesionales y ahora se llevan al hogar. O sea, esto se habla en todas partes sobre data privacy. Yo creo que todos en algún momento hemos llegado a hablar con nuestras parejas sobre algo puntual que nos ha pasado con nuestros datos y que no sabemos qué hacer o que no entendemos o no sabemos qué puede pasar en el futuro, ¿no? Bueno, pues toda esta preocupación, la verdad, no todo es negativo. Y los datos también se pueden usar para bien. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ok, pero lo primero que me gustaría hablar es un poco del principio fundamental de todo esto. ¿Qué buscamos? Hay que garantizar que los datos de los usuarios estén protegidos y las personas tengamos el control absoluto sobre todo lo que nos gustaría compartir y lo que no. Este es el principio al que todos queremos llegar. Y por esto he dividido la presentación en dos partes. La primera, repasaré los movimientos de la industria, nuestra visión y enfoque general de un futuro sin cookies. Y en la segunda parte vamos a hablar de las herramientas y tácticas que podemos implementar hoy para ayudar a vuestras compañías para un negocio en el futuro. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ello, vamos a hablar de estas dos partes. Antes de entrar en este journey, que yo creo que todos estamos muy familiarizados con la cadena de eventos que nos trajo hasta aquí, y cuando hablo de cadena de eventos me refiero a la pérdida de privacidad, perdón, a la pérdida de confianza, a los eventos en contra de la privacidad, a los cambios en los navegadores, entre otros, nos han llevado a concluir que los IDs transitorios, digamos que ya no son una solución sostenible hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También, y es relevante mencionarlo, el hecho de que Google haya anunciado retrasar la deprecación de las cookies, pues esto sin duda genera un respiro para muchos, pero no es un pretexto para relajarse. Así que, bueno, ¿qué pasa? En este journey vemos que han ocurrido muchas cosas y veremos que también hay un H1, H2, H3, que vienen siendo el Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3, del cual me referiré más adelante. Pero bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el panorama actual? Pues bueno, es un poco como si estuviésemos bloqueados
y de repente avanzamos, pero llega una nueva regulación, nos sentimos bloqueados, actuamos, nos encontramos con otra nueva regulación y vamos así, es como un stop and think, y bueno, pues así es un poco en lo que el panorama actual, ¿no? Bueno, pues ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos de buscar una estrategia integral de first party sin cookies y comenzar a testar entornos confiables. Y aquí va el primer fact del día y es el 40% de los navegadores hoy en día no trabajan con cookies. Estoy hablando de Firefox, Safari, Edge, entre muchos otros. Con lo cual, pues ya vienes, o sea, la hora de empezar esa fase de planificación y de experimentación es ahora. O sea, no deberíamos de esperar hasta el último minuto, hasta que todos los navegadores se hayan puesto de acuerdo para trabajar sin cookies. Ese punto va a llegar, pero es que ya el 40% lo hace y este porcentaje va a seguir creciendo. Así que, bueno, es cuestión que decidamos en qué lado queremos estar según nuestra estrategia. Si continuamos, aquí tenemos un poco el punto en el que, bueno, en el que estamos, ¿no? Estamos un poco en una fase de crisis existencial y en materia de identificación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está en juego, no? Y aquí digamos que no quiero sonar muy apocalíptico, pero bueno, cuando las cookies desaparezcan, varias funcionalidades empezarán a dar fallos y las señales comenzarán a apagarse. ¿Qué quiero decir con esto? Si lo llevamos al punto que nos interesa, ¿qué pasará con los DSPs? Bueno, los DSPs ya no podrán leer las cookies en el navegador y perderán esa capacidad para clasificar audiencias, para limitar frecuencia o la posibilidad de medir señales de los sitios web. Todo esto hoy en día es fundamental dentro de la estrategia de targeting. Entonces me diréis, vale, Daniel, ¿y entonces qué podemos hacer para actuar en un futuro sin cookies? Bueno, pues la realidad, y aquí me remito a los bullets, bueno, there's no silver bullet solution, no tenemos una solución única, y aquí lo primero que podemos empezar a hacer es test and learn. Empezar a testar todas esas herramientas que tenemos hoy en día que ya funcionan sin cookies, porque tenemos que empezar a hacer ese shaping de strategy, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo primero. Lo segundo es, tenemos que empezar a trabajar con las cosas que podemos controlar y las cosas que no podemos controlar. Y voy a hablar de ambas. Entonces, de la primera, las cosas que podemos controlar. Me refiero a esos activos de first party data a los que, bueno, que hablaremos en la siguiente slide. Pero ahora, ¿y cuáles son los activos que no podemos controlar? Bueno, me refiero a esas nuevas regulaciones de privacidad que parecen que son inminentes y que no paran de llegar cada X poco, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que no podemos controlar. Pero el first party data es lo que sí podemos controlar. Y aquí, permitirme que vamos entonces ahora a hablar del siguiente bullet, y es, bueno, align on the founding principles of the web. Y este punto me encanta porque es un poco hablar de la historia, de los principios. Y entonces, vamos a repasar los inicios del Internet. Yo creo que aquí todos recordaréis en los 90s, bueno, qué pasaba en aquel entonces. Bueno, por ejemplo, en mi caso personal, en los 90s marcaron, a mí me marcaron personalmente, musicalmente y digitalmente. Voy a hablar de los dos un poco. Pero bueno, recordar, lanzo aquí una pregunta para que cada uno se lo conteste a sí mismo, y es, ¿recordáis cuál fue la primera búsqueda que hicisteis en aquel entonces? Bueno, yo recuerdo claramente mi primera búsqueda y iba por el lado musical. En aquel entonces yo usaba Netscape, el navegador, y estuve buscando sobre mi banda favorita en aquel entonces, Pearl Jam, una banda de Seattle, donde pues yo, estando en Colombia, tenía poco acceso y gracias al Internet pude investigar todo sobre Pearl Jam. O sea, me acuerdo que descargaba imágenes, información de conciertos, etcétera. O sea, estaba súper al tanto de lo que pasaba con la banda. Era espectacular, era genial. Bueno, si volvemos al principio de Internet, de la World Wide Web, ¿qué pasaba? Esto iba de una red gratuita, abierta e independiente. Bueno, solo necesitábamos una conexión a Internet para acceder a un mundo de información que parecía no tener límites. Era espectacular. Pero ¿qué pasaba?
todo ha cambiado bastante. Ahora parece que hay bastante como incertidumbre y temor a un dominio mayoritario de algunos walled gardens. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos? Pues bueno, nuestra misión desde Microsoft es empoderar a todos los anunciantes y a todas las organizaciones a crear un camino claro, que sea inclusivo, que esté alineado con nuestra visión de una web confiable, libre y abierta. Y de esto último, lo de confiable, libre y abierta, me vais a escuchar mencionarlo bastante en la presentación. Venga, vamos a la siguiente slide. Perfecto, muy bien, pues esta slide es un poco la slide de la transición y ya me entenderéis por qué. Porque bueno, veníamos de esa parte donde hablaba que sonaba con un tono un poco apocalíptico y ahora vamos a hablar un poco en tono positivo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues en la industria, la verdad es que nos hemos convertido realmente buenos en algo. Y me diréis, vale, ¿y cuál es ese algo, no? Bueno, ese algo es que nos hemos encargado de ser expertos en entregar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto. O sea, y la verdad es que todo esto lo hemos conseguido gracias a las cookies. Entonces, pues ha sido espectacular. Con esto podíamos un poco, ¿qué podíamos hacer con todo esto? Bueno, medir el tráfico web de un sitio web, poder rastrear y dirigirnos a los usuarios de forma personalizada y también acceder a múltiples sitios con precisión y a escala. O sea, era espectacular. Entonces me diréis, vale, vale, Daniel, ¿y dónde está el pero? Bueno, digamos que el pero es que todo esto lo hemos conseguido sin el consentimiento del usuario. Entonces, vale, ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde ahora está la parte positiva de todo esto? Bueno, el punto positivo es que ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas de forma correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para preservar la privacidad, que es algo bueno, porque esto es algo para todos, es algo de todos nosotros, pues bueno, lo primero es, y me remito a los bullets, bueno, y aquí un poco lo que vemos es, 9 de cada 10 personas en Estados Unidos considera que la privacidad es un derecho humano. Y yo diría que aquí todos los que estamos hoy escuchando esta ponencia estaríamos de acuerdo con esto. Si nos vamos al segundo, lo que vemos es las marcas y los publishers invirtieron cerca de 20 billones en audiencias en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Hay un interés enorme por audiencias cualificadas y con consentimiento. Con lo cual, pues, esto va para allá y esto va a seguir creciendo. Y el tercero, bueno, tanto las regulaciones como los consumidores vamos a influenciar la forma en que las marcas van a recolectar y usar estos datos, lo cual es súper importante esto que estamos viendo, porque nos estamos convirtiendo en la pieza fundamental. Y de hecho es que siempre lo hemos sido, pero ahora es cuando se nos tiene que empezar a tener en cuenta. Muy bien, bueno, con todo esto, me gustaría decir que deberíamos de sentirnos optimistas todos, porque los cambios que estamos viviendo los estamos construyendo hacia un camino de una web sostenible y enfocada en la privacidad. Genial. Pues con esto, un poco cerramos el primer punto que hacía referencia a los movimientos de la industria y nuestra visión sobre un futuro sin cookies. Así que pasamos a la segunda área. Genial. Ahora vamos a hablar sobre nuestro approach. Y en nuestro approach, digamos que lo hemos dividido en esos tres horizontes que veíamos en el journey en una de las primeras slides. Bueno, ¿y qué queremos decir con esto? Bueno, en el primer horizonte hablamos del first party data. Y este first party data, básicamente, lo que es volvemos a hablar de lo que podemos controlar. Hacer uso de las herramientas que nos ayudan a aprovechar al máximo el first party data. Y de esto vamos a hablar más adelante en profundidad. En el segundo horizonte, vamos a hablar de esas señales emergentes. Y esto un poco va de cómo tratamos los datos que no están autenticados, las señales emergentes y el desarrollo o el avance de los navegadores versus las nuevas regulaciones. Vamos a hablar un poco de todo esto también más adelante. Y en el tercer horizonte, bueno, esto consiste en los nuevos modelos. Bueno, consiste en explorar nuevas soluciones que ayuden a todas las empresas a aprovechar mejor el poder de los datos. Se trata de democratizar la web y mantenerla libre y accesible para todos. Así que bueno, de todos estos vamos a hablar en un segundo.
Muy bien, horizonte 1. Y bueno, como ya bien decía, pues esto va de aprovechar al máximo el First Party Data. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues cuando hablamos de Authenticated User, aquí nos referimos a los usuarios que iniciaron sesión en un sitio web, ya sea a través de un registro o de un muro de pago. Ok, bueno, ya estamos registrados, ya estamos dentro. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Bueno, los anunciantes tienen la capacidad de usar estos datos autorizados para clasificar a los usuarios o sus clientes y en su inventario de First Party Data y pueden empezar a clasificarlos. Digamos que esto viene siendo un poco la forma sencilla de explicar cómo funciona el intercambio de First Party Data. Ahora, aquí viene un poco el primer consejo sobre este slide y es, desde Microsoft ya lo estamos aplicando, y es empezar a dirigirnos a los usuarios como consumidores o como clientes. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque si nos fijamos en cómo una persona llega a una tienda, compra un producto, finalmente se convierte en fan de ese producto, pues bueno, esta persona hoy en día puede ser cualquiera de nosotros. De hecho, un poco lo que me gustaría decir es, y volviendo a la historia, ya no estamos en el 2010, cuando ocurría una venta online, una compra online de forma remota. O le contábamos a nuestros amigos, yo hice una compra online. Ah, sí, sí, hace 2 meses. ¿Qué tal fue? Pues espectacular, hice tal cosa, muy bien, ¿qué tal? Era como el hito. Esto ya no es así. O sea, compramos online y offline posiblemente todos los días. Así que bueno, somos la misma persona, somos ese consumidor. Ok, con esto pasamos al segundo punto, Creating the Value Exchange. Ok, ¿qué queremos decir con esto? ¿Cuál es el objetivo? Con el First Party Data buscamos enviar mensajes personalizados con una oferta de valor clara para que nuestros clientes y los que decíamos, para poder enviarles a esa persona correcta, el mensaje correcto en el lugar correcto. ¿Qué buscamos? Llamar la atención. Lo que buscamos es que realmente nos sintamos interesados por esa oferta que estamos viendo en pantalla, porque digamos, es que esto es para mí y es lo que me interesa. Muy bien. Si nos vamos al siguiente bullet, lo que vemos es 9 de cada 10 consumidores tienen más probabilidades de comprar marcas que ofrecen ofertas y recomendaciones relevantes para ellos. Y yo creo que aquí es un poco lo que decía. Estamos de acuerdo en que si lo que estoy viendo realmente es afín a lo que yo busco, a mis intereses, pues me voy a sentir identificado. En el siguiente bullet, lo que vemos es, más del 80% está dispuesto a compartir su información para crear una experiencia más personalizada. Y aquí muchos me diréis, a ver, pero bueno, sí que me gustaría hacer una reflexión. Seamos realistas. Aquí todos somos clientes y disfrutamos de una buena experiencia personalizada. Simplemente no queremos que nuestros datos se utilicen de manera nefasta y que en muchos casos han pasado y es lo que hemos visto y es lo que un poco ha arruinado esa experiencia de usuario. Y aquí os voy a contar otro ejemplo. Yo, por ejemplo, soy fan de la marca Converse, de las zapatillas. Creo que tengo Converse de muchos colores y estoy registrado, por supuesto, en la marca, en converse.com y recibo los boletines y toda la información eh, referida a converse.com. Me encanta. Pero ¿qué pasaría si de repente empiezo a recibir o a ver información de zapatillas que no son Converse y que me empiezan a bombardear por todas partes? Lo primero es que perdería la confianza en aquellos donde yo he depositado mis datos, porque yo sé dónde dejé mis datos, pero lamentablemente esos datos viajaron, ese cross-site data sharing que ocurre y entonces mi información, que era una única cosa, empieza a ser una información mucho más amplia y que pierde afinidad. Entonces, ahí es donde yo digo, esto ya no empieza a ir conmigo, ¿verdad? Entonces, bueno, nuestra estrategia lo que busca es garantizar partnerships que estén alineados con nuestros principios básicos de privacidad. De hecho, en Microsoft ya trabajamos con LiveRamp y con Nielsen, y entre otros, que han dado un paso y que ya no dependen de los third-party cookies.
Así que, bueno, pues como os decía, o sea, el momento para empezar a testar sin cookies es ahora y tenemos muchas fuentes para hacerlo. No tenemos que esperar hasta el último minuto, hasta que el 100% de los negocios están dentro de la estrategia sin cookies. ¿Vale? Vamos al horizonte número 2. Genial. Bueno, en este horizonte estamos un poco resolviendo el universo no autenticado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El 70% de los usuarios navegan sin iniciar sesión. Y esto es este hecho hace que las señales seguirán deteriorándose hasta que las cookies desaparezcan totalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, a ver, nos encanta navegar y no estar registrándonos en todas partes. Y esto digamos que es algo sencillo y fácil para todos. Pero claro, si cuantos más muros nos vayamos encontrando en el camino, pues son temas que no ayudan dentro de la estrategia de los third-party cookies. Vamos a ir un poco más en contexto. Bueno, en Microsoft hemos lanzado una propuesta que se llama Parkit, que busca mantener la subasta, devolver la subasta al ecosistema tal y como está hoy en día. Busca ser transparente. Con esto me refiero que los usuarios podrán controlar los grupos en los que están asociados y decidir si permanecer en ellos o no, en cualquier momento. Y por último, no interrumpimos la infraestructura publicitaria que existe hoy en día, con lo cual, pues todo lo que ya hoy hacemos a nivel publicitario se podrá continuar. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, lo que verdaderamente nos importa es trabajar en una solución que esté alineado con nuestros principios básicos de una web gratuita, abierta, independiente, que priorice la privacidad y que puede ser controlada por el usuario. Así que, bueno, vamos a hablar de esto. De hecho, también podremos hablar un poco más al final. Y si nos vamos al horizonte 3. Ok, en este horizonte básicamente consiste en explorar nuevas soluciones que ayuden a las empresas a aprovechar mejor el poder de los datos, potenciando la navegación gratuita y accesible para todos. ¿Qué vamos a ver? Entonces, Achieving a Sustainable Ecosystem. Ok, ¿esto qué quiere decir? Bueno, la clave del éxito está en construir y mantener un ecosistema data-driven publicitario sostenible. Si nos vamos al bullet 2, Decentralized Concepts, aquí un poco lo que queremos decir es, nos encontramos con muchos conceptos descentralizados. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues hay muchos sitios web cuando estamos navegando que unos nos piden, pues de repente lo que nos piden es un correo, otros te piden el nombre y el apellido, otros te piden el nombre, el apellido más el correo, otros te piden nombre, apellido, ID, correo, etcétera. Otros no te piden nada. Entonces, bueno, a esto vamos con los conceptos descentralizados. O sea, navegar hoy en día es como, vas en una autopista donde unos tienen peaje, otros no tienen peaje, y hay diferentes formas de peaje, ¿no? Entonces, bueno, pues a esto es lo que definimos como conceptos descentralizados. Y en el tercero, Empowering Every User to Achieve More, aquí un poco la idea es permitir que el usuario tenga el control de sus datos, no solo a través de opt-ins, sino también generando niveles de permisibilidad de la data dentro y fuera del blockchain y en la encriptación. Aquí os voy a contar otro ejemplo. Hace un poco más de un año, y también lo compartí en otro foro, estaba buscando un sofá Chesterfield, me acuerdo. Y bueno, no tenía ni idea dónde comprarlo. Me metí a internet, empecé a buscarlo, empecé a ver recomendaciones. Creo que tardé 8 días en elegir el sitio donde lo iba a comprar y comprarlo. Lo compré, hasta ahí todo fenomenal. 8 días después lo recibí, todo fenomenal. Experiencia de usuario, 10. ¿Qué pasó? Cuando ya el sofá estaba aquí en mi casa, eh, un mes después, yo seguía recibiendo publicidad de sofás que ya no eran sofás Chesterfield, era todo tipo de sofás. Eso parecía, cada vez que yo navegaba, esto parecía un anticuario de sofás. Había de todos los colores. Y entonces, claro, mi experiencia, que había sido espectacular, dejó de ser tan espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto
si hubiese podido controlar mis intereses en ese momento y decir, hey, no, es que ya no estoy interesado y no quiero estar más asociado a este tipo de interés, hubiese sido genial. Empieza a ser posible. Pero esa transparencia de todos los grupos en los que estamos siendo asociados a nivel de publicidad es algo que parece algo futurista y no debería de serlo. Debería haber transparencia siempre. Y bueno, pues a esto es un poco lo que vamos. Nos gustaría evitar un mundo de mini wall gardens donde las empresas empiezan a crear muros, esos muros de registro que hablaba, y es una especie de pay to play, pagar para acceder o pagar para leer esos contenidos, ¿no? Bueno, sabemos que la publicidad es vital para mantener esas web independientes y estamos trabajando en cumplir nuestra misión de empoderar a cada persona y a cada organización para lograr más. Y para ello debemos asegurarnos de que la información digital sea accesible para todos y no solo para unos pocos. Así que bueno, ese es un poco el principio fundamental por el que estamos trabajando desde Microsoft. Y bueno, hemos llegado a la última slide. Y para todos aquellos que os habéis quedado un poco a mitad de camino, digamos que esta es la slide del resumen. Así que bueno, atención todos. Bueno, ¿qué podemos hacer para estar preparados para un futuro sin cookies? Bueno, lo primero, y ya lo dijimos, es, bueno, tener una estrategia de first party data. ¿Y esto de qué va? Bueno, esto va de organizar y utilizar vuestro first party data de la mejor forma posible. ¿Y cómo va haciendo eso? Creando experiencias personalizadas. Cuidar vuestro sistema de etiquetado. Si tenéis un sistema etiquetado perfecto, end-to-end, podéis traquear esa campaña y podréis sacar resultados e insights que os servirán para el futuro, para vuestra próxima campaña. Siguiente, bueno, maximizar ese alcance de first party. ¿Qué pasa? Muchas veces el first party que contamos en nuestros, que tiene la marca no llega a ser suficiente para mantener el negocio por muchos años, con lo cual necesitamos crecer esa base, necesitamos llegar a más consumidores. Y para esto, pues bueno, las marcas están aprovechando nuestras señales de first party a través de Microsoft Audience Network, donde pues pueden acceder a miles de millones de señales únicas de fuentes como LinkedIn, Bing, combinado con la inteligencia artificial de Microsoft. ¿Vale? Y el tercero es un poco lo que os comentaba, esta propuesta de Microsoft llamada Parkit. Bueno, Parkit lo que busca es, bueno, nuestra propuesta lo que devuelve es la subasta al ecosistema tal y como lo usamos hoy en día. Y me diréis, vale, pero ¿qué quieres decir con esto, Daniel? Bueno, cuando decimos devolverlo al ecosistema hoy en día es que vuelva a estar en el DSP y no en el navegador, donde alguno de los players hoy en día está proponiendo llevar esa subasta al navegador. Nosotros la devolvemos al DSP. Todo continúa como está hoy en día. Segundo, los consumidores tienen más control sobre sus datos. Lo que os decía, esa experiencia de usuario donde me puedo dar de baja o puedo ser un poco más afín con mis intereses y decir, hey, sí, es que yo quiero seguir dado de alta en zapatillas Converse, en sofás Chesterfield o lo que sea. ¿Vale? Y tercero, continuar con nuestro principio de seguir apoyando el Open Web, donde todos podemos acceder y no solo algunos pocos. Así que bueno, yo creo que esto ha sido todo por mí. Me estoy quedando ya sin voz. Y bueno, cedo paso a Elena y a preguntas si las tenemos. ¿Dónde lo ves tú? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Fantástico. La verdad, bueno, el futuro es brillante, ¿no? Tú decías que no querías ser dramático, ¿no? Al principio, y hay muchas cosas interesantes por venir. Y además todos sabemos que si alguien se quiere comprar un sofá, que llame a Daniel Godoy, sea el tipo de sofá que sea, Daniel Godoy sabe la respuesta, se lo sabe todo. Tengo el estudio hecho. Daniel, tenemos unos minutos y unas preguntas para ti, así que vamos con ello. Te preguntan, mira, por Parakit, la propuesta de Microsoft para el futuro sin cookies. ¿Parakit es global? Bueno, buena pregunta. A ver, el proyecto es nuevo, con lo cual
todavía es pronto para que sea global. En este momento se está testando en Estados Unidos, pero sí, la intención es que sea global pronto, pero en este momento únicamente está siendo pilotado en Estados Unidos. Ok, vale, tomamos nota. Más preguntas. ¿Qué oportunidades tendremos con la salida de las cookies? Bueno, esto es un poco lo que mencionábamos en los 3 horizontes, ¿no? Bueno, con el first party, digamos que la marca tiene acceso a los datos de usuario de forma autorizada, ¿sabes? O sea, realmente ya ha habido un consentimiento y lo que les permite es consolidar y crear una estrategia 360 alrededor de su cliente, ¿no? Entonces, digamos que este es un poco el concepto. Ahora, si bajamos esto un poco más, un poco lo que vemos es, bueno, primero, sabemos que contar con data propia, ese first party, y hacer buen uso de ella, con esas experiencias personalizadas que hablábamos, acelerará el rendimiento de las campañas y eso se traduce en mayores ingresos. Eso es lo primero. Lo segundo es que existe la oportunidad de cerrar el gap entre marketing y los consumidores, porque en este momento sigue habiendo un gap entre ellos. Y bueno, aquí un poco lo que quiero decir es, si cuando cerremos ese gap, lo que podremos es seguir proporcionando un intercambio de valor claro y ofreciendo un mejor customer experience, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que buscamos. Entonces, bueno, yo diría que con todo esto consolidamos un poco esas oportunidades que tenemos al consolidar un first party data. Fantástico, está claro. Última pregunta, Daniel. ¿Qué opinas sobre el intercambio de data cross-site? Vale, bueno, esto... Bueno, se complica cada vez más y era un poco, bueno, lo mencionó al final un poco. Bueno, nuestra propuesta devuelve la subasta al ecosistema tal y como está hoy. Y para ser un poco más específico de esto, bueno, esto es posible porque en nuestra propuesta el navegador puede anonimizar cualquier personal identity, esto es lo que llamamos PII, el personal identity. Y entonces, bueno, y lo que permite es hace resistencia sobre todo ese personal identity y deja pasar el resto de las señales a la subasta. Con lo cual, pues cuando estamos hablando de toda la información que hoy en día se recibe, hay un bloqueo de ese personal identity, pero todo el resto de señales, digamos, por poner un ejemplo, demographics, pues eso sigue llegando al DSP, con lo cual puede seguir actuando con el resto de señales, que es al fin y al cabo lo que nos interesa y que cumpliría con las nuevas regulaciones. Entonces, bueno, y también un poco otra parte que es importante aquí señalar es la transparencia. Bueno, los consumidores van a tener más control sobre sus datos, ya que siempre va a ser transparente para ellos, un poco en todos esos grupos que están siendo asociados o que han sido asociados en el pasado. Y lo que decíamos, van a poder desmarcarse o continuar según los intereses que tenga ese usuario. Está claro. Daniel, nos quedamos sin tiempo. Tú hablabas sobre todo estas preguntas respondías con lo que has hablado al final. Yo me quedo como resumen o como mensaje un poco algunas de las cosas que has dicho al principio. Hacer hincapié en que la data también sirve para hacer el bien, para hacer, data can be good. Y sobre todo que seamos nosotros los que tengamos el poder. Esa es la idea de todo este lío. Eso buscamos todos. Con ese mensaje nos quedamos. Daniel Godoy, Global Head of Programmatic Evangelist, Microsoft Advertising. Muchísimas gracias, pero esperamos verte en el próximo Inspirational 23, porque esto traerá cola. Así que seguiremos. Hasta entonces, muchas gracias, Daniel Godoy.